Listo, mis hermanos, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, les agradezco mucho por responderme. Vamos a continuar, mis hermanos, estudiando el libro de Hechos. Hemos venido estudiando ya durante varios meses el libro de Hechos, capítulo a capítulo, tomando algo de cada capítulo. Y quiero entonces que me acompañen a Hechos 17. Y le voy a pedir el favor a quien corresponda me permita compartir pantalla, porque todavía no me deja. Vamos a Hechos 17. Muchísimas gracias, ya me dejó. Entonces aquí van a ver mi pantalla. Ahí sale el logo de Aposento Alto Venecia. Lo, lo vamos a ver. Ahí están viendo todo ya, ¿cierto? Muy bien, mis hermanos. Entonces, como les decía, vamos a ir a Hechos 17. Estamos viajando junto con el apóstol Pablo, junto con Silas, en el que llamamos el tercer viaje misionero, el segundo viaje mejor misionero del apóstol Pablo. Pero antes de ir directamente a la escritura, quiero que recordemos que esta serie se llama Proclamando el Reino de Dios, que hace alusión al mandato en el Hechos 1 en el poder del Espíritu Santo, ir y proclamar las buenas nuevas de salvación. Tanto se le dio a los primeros 120 discípulos como se nos da ahora el mandato a cada uno de nosotros. Y en ese crecimiento de estudiar el libro, de hecho, nos hemos dado cuenta de todo lo que significó y de todo lo que significa para nosotros obedecer de la manera adecuada este mandato. Pero quiero que vean esta imagen. Esta es la imagen de los instrumentos de una orquesta sinfónica. Fíjense todos los instrumentos que tiene. Detrás de cada instrumento hay un ejecutor, hay un músico de los instrumentos de cuerda que están al frente, las violas, los violines, los violonchelos, los contrabajos, los instrumentos de viento que están atrásito y los instrumentos de percusión que están atrás. Y fíjate que dentro de todo este grupo musical de tantas personas, se para enfrente, y creo que todos los hemos visto, a alguien que llamamos el director. Y el director hace unos movimientos muy singulares que solo creo que los músicos entienden, la audiencia no lo entiende. Y el director va marcando los tiempos, va marcando las velocidades de cómo se desarrolla una gran sinfonía. Y hay algo bien peculiar y es que me llamó la atención en los últimos días que yo no sabía, y es que el director está en un momento de la ejecución musical, está muy conectado con cierto instrumento, con cierto músico. Generalmente es el piano que está por acá o el primer violín que está por acá abajo. En muchas ocasiones son los oboes o los clarinetes, los instrumentos de viento. Y estos instrumentos específicamente están también guiando a los otros para construir una gran sinfonía, una gran melodía. Y se me asemejaba mucho, mis hermanos, a lo que es la iglesia. Nosotros estamos tocando como iglesia, hemos sido llamados a tocar una sinfonía muy especial, que es la sinfonía del Evangelio. Y eso no se trata solamente de que proclamemos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio y estemos construyendo nuestra vida alrededor del Evangelio. Hay un gran director, sin lugar a dudas, que es Dios poderoso, que ha permitido eso, nos ha llamado, nos ha puesto delante de él para esa tarea, y utiliza ciertos instrumentos para que los otros instrumentos también estén
llamados a tocar la melodía. Pero imagínate si todos los instrumentos cada uno tocara por su lado, lo dice Pablo en 1 Corintios 12, o si cada instrumento decidiera no ir al unísono con toda la banda sinfónica, ¿qué sería de esta melodía? ¿Qué sería de esta melodía? Entonces, cada uno tiene una responsabilidad y lo vamos a aplicar exactamente a uno de los escenarios más comunes para nosotros, los creyentes. Y es en el escenario en que estamos usted y yo hoy reunidos. Es el escenario en la que una persona, por el Espíritu Santo, delante de ustedes proclama la palabra de Dios, y el otro escenario es el de que las personas que lo están escuchando. Nosotros somos a veces muy fáciles en lidiar con las responsabilidades del que predica, pero a veces nos cuesta lidiar con las responsabilidades del que escucha. Y Carlitos hacía en el versículo introductorio alusión a esto cuando narrando Lucas o leyendo Lucas decía, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que oyen. Porque mientras estamos aquí, en este momento que es sumamente especial, es sumamente espiritual, están ocurriendo cosas a través, no solo de lo que usted oye por las ondas de mi voz, sino a través de lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros cuando estamos juntos. Y le quiero empezar por proponer este versículo. Es el versículo de Efesios 4, 15 y 16, donde se dice que Dios ha dado regalos especiales a cada una de las iglesias, hablando de la primera iglesia, pero también de nuestra iglesia local. Ha dotado con líderes, ha dotado con pastores, ha dotado con evangelistas, ha dotado con predicadores, pero esos tienen una función especial, que cuando todos estamos reunidos, fíjese ahí, hablando la verdad en amor, pase algo, y es que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, fíjate lo que dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce ¿qué? Crecimiento. ¿Produce qué? El crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Entonces, alguien se para dentro de la congregación a hablar la verdad, pero los demás tienen también una responsabilidad, un funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, yo le pregunto, ¿qué pensaría usted? Y en el escenario cuando teníamos presencialidad, de que llegara un predicador y bueno, puede ser un accidente, que llegara un predicador tarde a hacer la enseñanza. ¿Qué pensaría usted si el predicador en medio de la enseñanza de pronto en algún momento tuviera necesidad de ir al baño y en medio de la predicación se fuera para el baño? ¿Qué pensaría usted si en medio de la predicación le entra un mensaje de WhatsApp al celular de ese predicador y ese predicador empezara a responder el WhatsApp en medio de la enseñanza? ¿Qué pensaría usted si le entrara una llamada a ese predicador y ese predicador se retirara de la predicación porque le entró una llamada a su celular en medio de la enseñanza? ¿Cierto que nos parecería irrespetuoso, nos parecería irresponsable? ¿Qué pensaría usted si ese predicador no preparara la exposición la cual va a hacer? ¿Qué pensaría si él viniera de la manera, de alguna manera más improvisada a hacer todo lo que está haciendo? Pensaríamos tal vez muy mal de ese predicador. Pero hermanos, yo le devuelvo la responsabilidad cuando oímos la palabra, porque tenemos la misma responsabilidad que el predicador, porque estamos creciendo juntos y el predicador solo toca un instrumento para que los demás al unísono toquemos el mismo instrumento y hagamos una melodía en la que todos crezcamos. Y ese fue el diseño. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:21. Ese fue el diseño de Dios para su iglesia.
que todos creciéramos por la locura, dice Reina Valera de la predicación. En la Nueva Traducción Viviente dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación. En esta versión tiene una palabra muy fuerte: nuestra predicación ridícula, para salvar a los que creen, porque los que querían salvarse, los que querían conocer a Dios por medio de esfuerzos humanos, buscaban la sabiduría humana, y la predicación de Pablo les parecía una locura. Pero, ¿qué decimos acá? ¿Qué dice Pablo? Claro, es una locura, bueno, para los que se pierden, pero él es el instrumento de Dios para salvar. Y cuando hablo de salvar, no estoy hablando solo de que usted venga a los pies del Señor, de que usted sea regenerado, de que usted nazca de nuevo, sino estamos hablando también de crecimiento. Muchas veces la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra salvar para hablar del crecimiento, como en Filipenses 1:12, que dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es nuestra responsabilidad velar por nuestra salvación. Ya no está hablando de que sea su responsabilidad hacer obras humanas, está hablando de la responsabilidad de su crecimiento. Entonces, ahí hay unos versículos bien precisos para enfocar lo que vamos a ver hoy. Y también Primera de Pedro 2 nos dice que el creyente, como un bebé recién nacido, ¿qué hace? La Nueva Traducción Viviente me encanta cómo lo pone. Desea con ganas la leche espiritual pura. ¿Para qué? Para crecer a una experiencia de salvación plena, para que haya crecimiento. Entonces, de lo que yo le quiero hablar en esta mañana es de la responsabilidad suya y la responsabilidad mía, en que juntos hoy reunidos, en que cada vez que nos reunimos, y es expuesta la palabra, crezcamos juntos. Y eso solo va a pasar si usted, como dice Pedro, tiene un deseo, unas ganas por la leche espiritual para crecer a una experiencia plena de salvación. Le pido que evalúe cómo ha sido su experiencia de ser escucha, porque no estamos escuchando una conferencia sobre, no sé, ciencias, matemáticas, filosofía, cualquier materia, que en alguna manera está la mente trabajando. Estamos haciendo un ejercicio sumamente espiritual, donde toda el Señor le dice a Pablo en Primera de Corintios, o más bien Pablo nos lo dice, que hasta los ángeles están atentos a lo que hace la iglesia. Primera de Pedro también cuenta que los ángeles están como mirando lo que hace la iglesia, a ver cuál es ese hermoso manjar, o ese hermoso ministerio que se está desarrollando. Y por eso, hermanos, para el día de hoy vamos a ver en el libro de Hechos, y acuérdese, le pongo este dibujito para que se acuerde de una premisa fundamental, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17, por ahí viene el crecimiento, y para eso vamos a ver Hechos 17:10-12. Ese va a ser nuestro versículo, y le pido que tenga usted su Biblia abierta. Ojalá si es una Biblia física, ya le voy a contar por qué. Su Biblia abierta para leer Hechos 17:10-12. Es un versículo muy corto, y fíjate que solo vamos a centrarnos en el versículo 11, pero leamos un poquito del contexto. Dice Hechos 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, como lo acostumbraban a hacer. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, y aquí le pongo un mapa para que nos ubiquemos. Acuérdense que Pablo había partido de Antioquía. Aquí Antioquía, acuérdese, Hechos 15, hablamos del gran concilio de Antioquía. Pablo parte de aquí junto con Silas,
se proponen visitar iglesias, estas iglesias, las de Icono, las de Listra, las de Derbe. Nosotros vemos cómo llegaron ellos ahí en el versículo 14, pero ya ellos vuelven ahí y mucha de esta historia no se nos narra en Hechos, simplemente hemos visto o estamos viendo el recorrido que hace Pablo y él llega a Troas. Acuérdese que en Troas él recibe una revelación donde se le indica que no tiene que ir al sur, sino tiene que ir al norte, pasar a la península europea, a Filipos. Acuérdese que le habla un hombre macedonio y le dice que pase a Filipos. Allí vimos la confrontación de Pablo con los que lo persiguieron por predicar el evangelio en Filipos. Luego vimos que íbamos a ver en la primera parte de Hechos 17 que él llega a Tesalónica. De Tesalónica son los tesalonicenses, esto es lo que hoy es Grecia, y finalmente en Tesalónica también recibe persecución por predicar la palabra de Dios y él se dirige, él cambia su dirección a Berea. Berea, no nos dicen mucho de Berea, pero fue tan impactante lo que hizo allí Pablo y cómo allí creció la palabra de Dios en lo que ahora es Grecia, que todavía, fíjese, en el pueblo de Berea, que tiene otro nombre, se me acaba de olvidar el nombre de Berea, existe lo que aparentemente es el lugar donde predicó Pablo en la iglesia de Berea. Entonces ya ubicándonos geográficamente, podemos ver lo que Pablo hizo en Berea. Pablo, fíjense que él sigue insistiendo con gran denuedo, en muchos caminos, en mucha persecución, en predicar la palabra de Dios, en predicar lo que dicen las escrituras a estos judíos del norte en este momento, del norte de lo que hoy es Grecia, en ese momento era parte del Imperio Romano, pero estos judíos están muy lejos de Jerusalén por diferentes circunstancias que no vamos a nombrar. Pablo sigue insistiendo y sigue insistiendo. Imagínense, fue golpeado en Filipos, en Tesalónica también lo sacaron corriendo después de 3 semanas de predicar la palabra, pero allí la palabra dio fruto y finalmente llega a Berea y se dirige a la sinagoga. Y lo que nos dice Hechos 17, 10 al 12 es que estos eran más que más nobles los de Berea. Y no está hablando de un título nobiliario, un título social. Está hablando precisamente de que los de Berea tenían una muy buena actitud. Literalmente lo que dice este versículo era que eran bien nacidos, más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque de Tesalónica salieron expulsados. Y ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras. Pablo tenía un modelo y era que cada vez que llegaba a uno de estos pueblos donde había sinagoga, Pablo se dirigía a la sinagoga y el sábado pedía permiso, de alguna manera, a los líderes de la sinagoga para exponer lo que ahora era la revelación del Señor Jesucristo como el Mesías. Si usted mira en su Biblia unos versículos atrás, en Hechos 17:2, yo no lo tengo ahí en la diapositiva, 17:3, ¿qué hacía Pablo? Declaraba, dice Hechos 17:3, declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Eso es lo que hacía Pablo, predicar el evangelio y mostrar a Jesucristo no como algo novedoso, sino como el cumplimiento de toda la escritura. Si usted sigue leyendo ahí en Hechos, se va a dar cuenta que muchos creyeron, pero la gran mayoría no, y se mostraron sumamente duros con el evangelio y sacaron a Pablo corriendo. Pablo con Silas salen corriendo de Tesalónica y se dirigen a este pueblito de Berea. No estaba dentro de los planes de Pablo ir a Berea. Pablo seguramente iba por la vía principal romana, la vía Ignacia, y él aquí vemos que hace un desvío a 60 kilómetros de donde era Tesalónica, se desvía hacia el pueblo de Berea. Y quiero que estudiemos ahí precisamente en el pueblo de Berea para ver 3 cosas.
Y el título de esta enseñanza, si usted le quiere poner un título, yo le propongo este, y es que trabajemos juntos. Trabajemos juntos en la predicación, porque la predicación no solamente la hace el que expone la palabra, la hacen los que escuchan como una gran melodía en la que crecemos juntos, como vimos en Efesios. Trabajemos juntos en la predicación. Y quiero proponerle 3 actitudes para crecer juntos en la predicación. Y las 3 empiezan con D para que usted las pueda memorizar fácil. Las 3 actitudes son, primero, la disposición, segundo, la diligencia y tercero, el discernimiento, el discernimiento. Y fíjate lo que está pasando aquí con Berea. Entonces vamos a esperar para que tal vez usted las anote. Le propongo que junto con su Biblia tenga a la mano una hojita, un cuaderno, para anotar 3 cosas bien puntuales sobre lo que vamos a ver, 3 actitudes para crecer juntos en la predicación. Y la primera de ellas es la disposición. Entonces, el ejemplo de los nobles de Berea era tremendo. Nos dice Pablo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue recibir la palabra con toda, ¿qué? Con toda solicitud. Y esa palabra recibir es bien importante, porque de algún modo es la palabra que se utiliza para recibir a alguien allegado en su casa. Si el cartero va el día de hoy a su casa y le lleva una correspondencia, sin lugar a dudas usted no lo va a seguir y lo va a invitar a almorzar y le va a contar de su vida. Claro, si usted quiere predicarle el evangelio sería una muy buena opción, pero la palabra que usamos para recibir es la palabra que se usa para dar la bienvenida a alguien que es muy deseado, que es muy querido, que queremos que esté junto a nosotros de una manera acogedora, receptiva. Y se utiliza esa palabra para los que reciben al Señor en su casa. Y la otra palabra aquí es con toda solicitud. Y la palabra es, en otra manera, o un sinónimo de la palabra es recibir con disposición. Recibir con disposición. Entonces, yo le quiero hacer acá 3 preguntas que aparecen ahí. Hermano, ¿usted se prepara para oír la palabra de Dios? Fíjese que el predicador tiene que prepararse. Mauro con mucha antelación nos dice tal día, tú tienes el privilegio y tienes la invitación de la iglesia de exponer un mensaje y empieza un camino de preparación. Pero yo lo que le pregunto en esta mañana, hermano, es si usted se prepara para oír la palabra de Dios y hablemoslo para oírla acá, cuando estamos reunidos. No le estoy hablando de su estudio personal, no le estoy hablando de lo que usted hace en su casa solamente, estoy hablando cuando usted se reúne con otros, que no es lo mismo que están en su casa estudiando para oír la palabra de Dios. Entonces tiene usted un hábito como estos de valorar la palabra, de valorar la reunión y de decir, yo quiero recibir. Cuando usted recibe a alguien, limpia la casa, prepara una buena comida, se pone su mejor pinta, hace una cantidad de cosas porque anhela, desea, como decía Pedro, anhela la palabra de Dios. Y la manera de preparar su corazón puede ser, yo le propongo que es orar por la persona, si usted la conoce o si no la conoce, orar con antelación por lo que esa persona va a hablar. Orar con antelación para que prepare su corazón para que usted reciba la palabra con diligencia y con solicitud dentro de su corazón. Y es un ejercicio que casi no hacemos.
Yo me daba cuenta cuando nos reuníamos, y me daba cuenta porque yo lo vivía, que muchas veces llegábamos en todo el ajetreo del domingo. Tal vez usted se había acostado tarde viendo alguna película el sábado anterior, había madrugado, peleado con su esposa, con sus hijos, con su cabello para peinarse, y llegaba totalmente pensando en otras cosas y no en recibir ese regalo hermoso de la palabra de Dios. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Por la segunda pregunta. ¿Estamos esperando que Dios nos hable? Hermano, estamos escuchando las ondas producidas por las escuelas humanas del predicador al sonar. Pero hermano, si el predicador está hablando la palabra de Dios, hermano, el que habla es ¿quién? No es el predicador. El que habla es Dios mismo. Pedro le escribe a los que predican la palabra, a los que predicamos las palabras, que hablemos conforme a las palabras de Dios, y lo podíamos aplicar al que escucha. ¿Usted escucha la palabra pensando que es Dios mismo hablando? Y hay muchas veces intención en nuestro corazón, y es juzgar la palabra de ese día por la persona que está exponiendo la palabra, no por el que verdaderamente está hablando, que es nuestro amado Señor. Entonces, si escuchamos un sermón fiel, hermanos, es como si escucháramos las palabras de Dios. Es Dios el que le está hablando, y eso es algo que nos cuesta reconocer, porque si lo reconociéramos verdaderamente, no haríamos las cosas que hacemos, no tendríamos en tan poca estima a veces la palabra de Dios, y este momento de virtualidad se ha vuelto muy asequible para desconcentrarse, para que tal vez usted esté recibiendo la palabra mientras está lavando la loza, haciendo el almuerzo, embetunando los zapatos. Pero creo que si estuviéramos en la presencialidad, no veo que estuviéramos haciendo lo mismo. No estaríamos limpiándonos los zapatos, no estaríamos en el celular chateando, no estaríamos dejándonos llevar por nuestra propia vejiga cada rato para el baño, porque estamos delante de Dios mismo. Así como no le gustaría a usted ver al predicador haciendo eso, usted tiene la misma responsabilidad. Y la tercera es: ¿admite usted que Dios sabe mejor que usted lo que usted necesita? Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos las personas no soportarán la sana doctrina, sino que desearán que el predicador, desearán un predicador conforme a la del comezón de sus oídos, y acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Por naturaleza queremos eso, queremos escuchar ciertas cosas, pero el Señor, semana tras semana, cuando nos reunimos, sabe que mejor qué es lo que usted necesita. Y esa es una confrontación para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es, el ejemplo de Berea es: recibieron la palabra con disposición. Disposición. Y eso es bien importante. Voy para lo segundo. Diligencia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda su solicitud, escudriñando. Fíjate esta palabra tan hermosa: escudriñando, escudriñando. Mis hermanos, la palabra escudriñar es examinar, tiene que ver con averiguar, con inquirir, con prestar atención. Y es una palabra que se usa en otros versículos de la Biblia para hablar de algo judicial, de una investigación judicial. Fue la palabra que usó el mismo Pilato para averiguar todo lo que tenía que ver con el caso de Jesús. Entonces, su segunda responsabilidad es diligencia en escudriñar, en que mientras usted esté en este tiempo en las que todos estamos tocando una sinfonía alrededor de la palabra de Dios,
podamos ¿qué? Estar atentos a las escrituras y estar atento a lo que dice la persona que Dios ha dispuesto para ese día. Lo que hicieron con Pablo fue, mientras Pablo predicaba anunciando el Mesías, ellos estaban meditando, estaban estudiando, estaban mirando el libro. Y un error que cometemos comúnmente es que creemos que ya entendemos los pasajes. Y lo digo por mi persona. A veces un predicador dice, vamos a estudiar Juan 3:16. Y creemos que Juan 3:16 ya lo hemos estudiado tanto que sabemos todo lo que nos puede dar Juan 3:16. Pero si el Señor está poniendo Juan 3:16 de nuevo, Romanos 5:8, es porque el Señor quiere enseñar algo nuevo. Y su responsabilidad es abrir su escritura. Por eso yo le recomiendo, no le mando, pero sí le recomiendo que abra su Biblia física, donde usted puede rayar, donde usted puede escribir, donde usted puede mirar las palabras y esté concentrado exactamente como yo creo que ahorita usted está concentrado en Hechos 17:11, en escudriñar, en escudriñar. El Señor no lo dijo. Escudriñen cada día las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí, de mí. Y fíjate que hay una calificación para ese escudriñar. Dice que cada día, cada día. Y le cuento algo histórico de lo que pasaba acá. Pablo llega, predica la palabra y seguramente ellos le pidieron a Pablo, oye, reunámonos mañana, eso fue el sábado, reunámonos mañana domingo, reunámonos el lunes o reunámonos el martes para estudiar la palabra. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque nosotros tenemos un privilegio que ni siquiera los debería tener. Tenemos una Biblia en nuestro idioma y tenemos una, dos, tres más, pero en ese tiempo no era así. Tener el rollo de la Torá, tener el rollo de lo que llamamos Antiguo Testamento, era un privilegio que solo se lo podían dar unas personas que tuvieran una posición económica. Un rollo más o menos de la escritura de todos los profetas, los salmos y la Torá tenía el costo, vea un comentarista que decía de unos $50,000. $50,000 al cambio de hoy son casi 200 millones de pesos. Entonces esta gente no tenía la Torá. Las sinagogas hacían un esfuerzo por tener una copia de las escrituras y por eso ellos tenían que irse a su casa y al otro día venir cada día y abrir la escritura. Y tal vez le dirían a Pablo, Pablo, amplíanos tu enseñanza abriendo la escritura cada día, cada día. Hermano, nosotros tenemos una Biblia. Hoy consigue usted Biblias ¿desde qué precio? Desde 8,000, 9,000, 10,000 pesos, lo que cuesta 2 pasajes, 3 pasajes de Transmilenio. Y yo sé que es muy atractivo tener la escritura en el computador, es muy atractivo tenerla en el celular, es muy práctico. Yo no descalifico eso, pero yo lo invito a que escudriñe cada día las escrituras físicas que usted tiene en su casa. Y le propongo 3 cosas aquí. Y es que escuche el sermón con la iglesia. Hermanos, hay muchísimos mejores predicadores que los hombres que nos paramos, más preparados, más elocuentes de lo que podemos ser los que estamos aquí trabajando en esta iglesia local. Pero el Señor le ha regalado a usted estos hombres y son un regalo para usted. Y es muy tentador escuchar sermones por YouTube, buenos sermones. Pero hermano, tiene una preponderancia el sermón, la predicación que viene de alguien de su familia, que tal vez lo conoce, que tal vez está pensando en usted cuando predica y que apartamos este tiempo cada domingo, a veces cada miércoles, a veces en los grupos, para edificarnos unos a la otra. Entonces yo le pido que tenga en valor a los predicadores de su iglesia local, ya sean que no son los mejores, pero que están al servicio del Señor.
Y otro punto acá importante es profundice personalmente de todo lo que dijo el predicador. A veces, y me ha pasado muchas veces, pasan 8 días y no me acuerdo qué dijo el predicador hace 8 días porque no volví a ver esa escritura. Porque teniendo a veces anotaciones, los que hacemos anotaciones teníamos un vicio horrible, es que anotamos y nunca leemos más lo que anotamos. Nunca lo repasamos. Y es un buen ejercicio anotar a la hora de recibir la predicación, pero el ejercicio se completa cuando usted profundiza personalmente. Y el otro punto es que usted lo aplique personalmente. Hermanos, los predicadores no podemos darle todas las aplicaciones a usted, porque no tenemos la capacidad de conocer todos los corazones y exactamente ver lo que usted necesita. Es el Espíritu Santo el que usa la predicación cuando nos reunimos a tocar la sinfonía y usted tiene la responsabilidad de aplicarla para usted. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué cosas debo dejar? ¿Qué cosas debo anhelar? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo no se lo voy a decir, ni ningún predicador tiene la capacidad de decírselos personalmente a cada uno. Es su responsabilidad aplicar cada día personalmente las escrituras. Y vamos con el último punto, discernimiento. Y estos, otra vez, se lo repito, porque el principio de la enseñanza es repetir, repetir y repetir. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, con un propósito bien claro, para ver, para ver si estas cosas eran así. Escudriñar, vimos en el punto anterior, pero ahora se trata de discernimiento. Hermanos, la autoridad máxima es la palabra de Dios. No somos los predicadores ni son los líderes de las iglesias. La autoridad máxima es la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debe asegurarse que el predicador es su responsabilidad. Hermanos, porque los predicadores nos equivocamos. Los predicadores, por nuestra propia finitud, por nuestra propia incapacidad, por nuestra propia irresponsabilidad muchas veces, decimos cosas que no son propias. Entonces, no me crea todo lo que yo le digo. Por favor, le pido que sea como los debería. Vea si lo que yo le digo es conforme a la palabra de Dios. Y hay que tener un criterio claro, y eso sí le pido que lo tenga, un criterio claro. No juzgue a la ligera, no juzgue al predicador a la ligera, juzgue con justo juicio. Y es un ejercicio que nos lo va a dar el tiempo. Y no sea hipercrítico, o sea, a veces en el ejercicio de escuchar uno está buscando dónde el predicador se va a caer, dónde dijo algo más. No se trata de eso. Se trata de ver si estas cosas que esta persona está hablando realmente comunican lo que dice la escritura. La autoridad, hermanos, no viene del oficio de pastor o de anciano o de predicador o de una personalidad y una elocuencia tremendas, porque nos encanta a veces ver personas que tienen una elocuencia y una facilidad para transmitir las ideas de una manera clara. Pero tenemos que ser muy fríos también para ver y comparar y discernir y probar los espíritus, dice Juan, si estas cosas son así. Entonces dice Pablo en Tesalonicenses que debemos poner a prueba todo lo que se dice y retener lo bueno. También Pablo en los Corintios dicen que 2 o 3 profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Eso es primera de Corintios 14:29, que me parece muy pertinente. Hermanos, debemos hacer ese ejercicio constantemente de ver. Asegúrese que el predicador diga lo que él dice, pero también asegúrese de no desechar la verdad que usted escucha. Porque la verdad es para usted, usted la ha recibido con disposición, usted la ha escudriñado con diligencia, usted la ha evaluado con discernimiento, pero por favor asegúrese de no desechar la verdad que usted descubrió y que usted escuchó.
Y por eso Hebreos nos dice en 12:15, 12:25 que debemos mirar que no desechemos al que habla. Entonces, 3 puntos bien importantes ahí. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto, hermanos? Dice Hechos 17:12, así que creyeron muchos de ellos, creyeron que muchos de ellos, el Espíritu Santo se manifestó en ellos, tanto que creyeron mujeres griegas sin distensión, creyeron no pocos hombres. Entonces hubo ¿qué? Crecimiento, hermano. No, aquí estamos hablando en el contexto específico de que el Señor hizo nacer de nuevo. Estos eran judíos, pero eran judíos que estaban llevados por el Espíritu Santo a mirar la Escritura, y cuando vieron, así como lo vio Zacarías, el padre de Juan el Bautista, como lo vieron estos dos ancianos que esperaban la redención y esperaran ver al Cristo, ellos eran judíos, pero ellos estaban dispuestos desde hace tiempo a recibir la palabra y creyeron. Y de nuevo le repito, creer en el caso del creyente tiene que ver mucho con crecer. Entonces tal vez póngale esa palabra. Así que crecieron muchos. Y es lo que yo le ruego al Señor que pase hoy con cada uno de nosotros, que crezcamos al escuchar la palabra de Dios con disposición, con diligencia y con discernimiento. Porque Pablo después le dijo a Tesalónica, muy cerca de los que estaban aquí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo que hace la obra, pero también ¿en qué? En plena certidumbre. Como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El resultado es crecimiento, hermano. El resultado es que toquemos juntos la sinfonía del evangelio cuando nos reunimos, Entonces quiero recordarle, esta predicación, ¿de qué se trató? Trabajemos. El trabajar es un esfuerzo, y es un esfuerzo arduo, y es una responsabilidad. Y hay 3 actitudes para crecer. Disponga su corazón desde antes de la predicación, disponga su espíritu, disponga su alma, pero también disponga su cuerpo. Acuéstese temprano el sábado, levántese temprano el domingo a orar a las 9 de la mañana, porque oramos también por la predicación, por el predicador. Disponga su corazón como alguien que tiene sed de la palabra de Dios, que es una evidencia de un creyente verdadero. Segundo, diligencia. En el ejercicio de la predicación, por favor, ponga diligencia en escuchar no solo con sus oídos físicos, sino con su mente y con su corazón, por favor. Usted tiene la responsabilidad, ahora que estamos en pandemia y virtualmente, de recibir la palabra allí por esa cámara, por esos parlantes de ese celular o ese computador, y de estar atento. Y tercero, hagámoslo con discernimiento, teniendo en cuenta que el que predica, que el que expone la palabra, no es autoridad en sí misma, la autoridad es la palabra de Dios, pero la recibimos con los ojos bien abiertos. Como dice Primera de Juan, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Y esa es una tarea del oyente. Mis hermanos, Romanos 10:17 nos recuerda todo esto diciéndonos que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Cristo. Les pido que me acompañen en oración para poner esto delante del Señor. Nuestro amado y gran Salvador, Señor, es un privilegio hoy reunirnos como cada primer día de la semana para escuchar tu palabra. Es un privilegio, Señor, pero también es una responsabilidad, Señor. Queremos ver el ejemplo de Berea como un indicador de lo que tú deseas, para que haya disposición, Padre, para que haya diligencia y para que haya discernimiento, y trabajemos juntos, no solo el que tú has puesto para enseñar, no solo el que tú has puesto para exponer tu palabra, sino cada uno, Señor, de los que oímos, Señor, que tengamos
la misma responsabilidad de disposición, de diligencia, de discernimiento cada vez que nos reunimos. Te damos muchas gracias por este tiempo bonito que nos das y porque eres el director de una gran sinfonía, Señor, que crece para vida eterna, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias.